Tribunal Constitucional de nuestra sesión, vista de la causa rol 2757, recurso de inaplicabilidad contra el artículo 45, inciso primero y segundo, y artículo 57, inciso segundo, de la ley de quiebras. Tiene la palabra la señorita relatora. Su señoría, mediante presentación de fecha 16 de diciembre del año pasado, don Antonio Espinosa Pizarro y don Mauricio Pinto Meneses, actuando en representación de la fallida Curauma Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, inciso tercero del libro cuarto del Código de Comercio, solicitaron la declaración de inaplicabilidad del artículo 45, incisos primero y segundo, y el inciso segundo del artículo 57, ambas disposiciones contenidas en el libro cuarto del Código de Comercio, y corresponde a la antigua ley de quiebras. Lo anterior para que surta efectos en los autos sobre recurso de casación en la forma y en el fondo que se encuentran actualmente pendientes ante la Corte Suprema con decreto de autos en relación rol número 25.147 del año 2014 con el procedimiento suspendido por resolución de la segunda sala de esta magistratura. En cuanto a la infracción constitucional que se denuncia, la requiriente estima que las normas impugnadas infringen la garantía del debido proceso, amparada en el inciso quinto del numeral tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental, debiendo entenderse la referencia al inciso sexto, la garantía de la igualdad ante la ley contenida en el inciso primero del numeral segundo del artículo 19, el derecho a la defensa contenida en el inciso primero del numeral tercero del artículo 19 y la garantía del contenido esencial de los derechos prevista en el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental, señalando además que las disposiciones serían contrarias al artículo quinto, inciso segundo de la Constitución Política en relación con el artículo octavo, numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, básicamente por no habérsele permitido defenderse y rendir pruebas tendientes a desvirtuar los fundamentos de la petición de quiebra. En cuanto a antecedentes de hecho, la requiriente sostiene que Julio Bustamante y Compañía Limitada solicitó la declaración de quiebra de la Sociedad Curauma Sociedad Anónima ante el segundo juzgado civil de Santiago, rol número C13.913 del año 2013, y que la sociedad demandada evacuó el traslado conferido por el tribunal alegando, entre otras cosas, la improcedencia de una declaratoria de quiebra, encontrándose pendiente un proceso de convenio judicial preventivo, la falta de acreditación de la existencia y vigencia de la sociedad solicitante, la improcedencia de la subrogación en la deuda en que se fundó la solicitud de quiebra, que el título carece de fuerza ejecutiva y que la obligación fundante es de carácter civil y no mercantil. Con fecha 18 de diciembre del año 2013, el tribunal procedió a declarar la quiebra como deudor calificado de la Sociedad Curauma Sociedad Anónima, designando como síndico provisional al abogado César Millán Nicolet, quien posteriormente fue ratificado por la Junta de Acreedores. El síndico procedió, señala la parte requirente, en la representación legal de la fallida a la incautación de bienes del domicilio de ésta y a efectuar una serie de actos de disposición, entre los que se cuenta el haber hecho entrega material de la cosa litigiosa en juicio de alto valor patrimonial y además a desistirse de una de las acciones más importantes para la fallida, dirigida en contra de la Sociedad Euroamérica Seguros de Vida Sociedad Anónima y en contra de su filial, Administraciones y Proyectos Euroamérica Sociedad Anónima y del Banco de Chile. Esta acción tenía por objeto obtener la declaración que estas sociedades le restituyeran los inmuebles entregados en garantía de operaciones de financiamiento en las que la compañía aseguradora cobró intereses superiores al máximo convencional, UF más 30%, y que por ende se declarara pagada la deuda y la cancelación de las inscripciones. Esta causa se sustancia ante el 19º Juzgado Civil de Santiago, rol número C11.175 del año 2013, caratulada Curauma Sociedad Anónima con Compañía de Seguros Euroamérica Sociedad Anónima y otros. Agrega que el desistimiento puro y simple del síndico se fundó en una supuesta negociación en que la fallida no participó por encontrarse desprovista de la administración de sus bienes, siendo altamente perjudicial, haciendo presente que la tasación de las propiedades que se discute en dicho proceso es de 600 millones de dólares americanos. Agrega que este desistimiento no fue admitido por el tribunal por la oposición de la fallida, encontrándose pendiente un recurso de apelación al respecto.
Con fecha 8 de enero del año pasado, agrega que interpuso un recurso especial de reposición de conformidad con el artículo 57 del libro cuarto del Código de Comercio, a fin de que se dejara sin efecto la declaratoria de quiebra, recurso que se fundó, entre otras cosas, en la incompetencia relativa del tribunal que declaró la quiebra, además de las otras alegaciones ya mencionadas precedentemente. Con fecha 20 de enero del año pasado, el tribunal confirió traslado a la solicitante del recurso especial de reposición, la que lo evacuó con fecha 23 del mismo mes, rechazando el tribunal el recurso de plano con fecha 10 de marzo siguiente. Con fecha 15 de marzo señala que se interpuso un recurso de apelación en contra de la referida sentencia, el que ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 14 de abril siguiente, y se acumuló posteriormente esta apelación a la apelación del incidente de nulidad por incompetencia relativa bajo el rol número 834 del año 2014. Agrega que con fecha 4 de junio de ese año, la fallida solicitó citar al peticionario de la quiebra a absolver posiciones de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 385 del Código de Procedimiento Civil, a lo que la Corte de Apelaciones no dio lugar con fecha 13 del mismo mes, atendía la naturaleza del procedimiento y el tipo de recurso, verificándose la vista de la causa con fecha 25 de julio, confirmándose la sentencia con fecha 28 de ese mismo mes, en contra de la cual se dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, los que fueron admitidos a tramitación por la Corte de Apelaciones y se encuentran actualmente con decreto de autos en relación pendiente su vista ante la Corte Suprema bajo el rol número 25.147 del año 2014, siendo esta la gestión actualmente pendiente respecto de la cual se pretende produzcan efectos la declaración de inaplicabilidad. Forma como se ha producido la infracción. Respecto del artículo 45, incisos primero y segundo, se señala que impidió, en el caso concreto, probar las alegaciones que hacían improcedente la declaratoria de quiebra, contando al efecto la parte fallida con prueba documental, testimonial, confesional y de exhibición de documentos al efecto, y señala que esta norma solo permite que el deudor informe, sin derecho a formar incidente de ninguna naturaleza y menos probar sus alegaciones. Agrega que el haber permitido probar que el título invocado no es ejecutivo y que la obligación no es mercantil habría evitado las consecuencias absolutamente perjudiciales para Curauma que ha significado la declaratoria de quiebras, entre ellas, como ya se ha señalado, que el síndico designado se ha desistido temerariamente de una demanda con la que Curauma pretendía recuperar sus bienes tasados en más de 11 millones de UF. Agrega que este artículo no reconoce oportunidad alguna para que el ejecutado pueda poner excepciones, efectuar peticiones o rendir pruebas de ninguna clase. En cuanto al artículo 57, inciso segundo, señala que establece un procedimiento meramente incidental para tramitar el recurso especial de reposición, única herramienta de que dispone el deudor en esta clase de procedimientos para hacer sus descargos, lo que deja al arbitrio del juez abrir un término probatorio. En la especie señala, como se ha dicho, el recurso especial de reposición fue fallado sin más trámite, viéndose impedida la parte fallida de ejercer sus derechos procesales de rendir prueba. Señala que en lo concreto, como ya se ha señalado, el síndico procedió a hacer entrega material de los inmuebles respecto a los cuales había obtenido medidas precautorias y a desistirse de la demanda planteada a fin de que se reconociera el pago de intereses superiores al legal y la rebaja de los mismos, desistimiento que el tribunal de la instancia denegó, atendía a la oposición de la fallida, encontrándose, como se señaló ya, pendiente un recurso de apelación al respecto. En cuanto a la infracción al debido proceso y a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, sostiene que aplicando el antiguo adagio, donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, resulta esperable que el juicio de quiebras siguiera las mismas reglas del juicio ejecutivo, que efectivamente considera un debido proceso en que los ejecutados pueden oponer excepciones a la ejecución y éstas deben ser probadas por quien las alega, lo que sin embargo no ocurre en el caso de los deudores sujetos a un procedimiento concursal, en que no se les reconoce el derecho a poner excepciones antes de la declaratoria de quiebra, ni menos probar. Y luego de declarada la quiebra y presentado el recurso especial de reposición, no se le reconoce el derecho fundamental a la prueba, la que queda al arbitrio del juez, lo que claramente indica constituye una discriminación arbitraria entre los deudores ejecutados conforme al libro tercero del Código de Procedimiento Civil y los ejecutados conforme a la ley de quiebras, diferencia que estima no obedece a una razón lógica ni a criterios de razonabilidad, no encontrándose debidamente justificada.
En cuanto a la infracción al artículo 5º, inciso segundo, en relación de la Constitución Política, en relación con el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala que de la correlación de estas dos normas se desprende que el derecho a defensa, a ser oídos las alegaciones y a solicitar y a rendir los medios de prueba apropiados para una adecuada defensa es una garantía constitucional que las normas impugnadas privan al deudor, ya que la fallida se ha visto impedida de oponer excepciones a la ejecución y de rendir y solicitar probanzas respecto de cada punto alegado, habiendo solo informado al tribunal acerca de los hechos que sustentaron la petición de quiebra. Finalmente, en cuanto a la infracción al numeral 26 o 26 del artículo 19 de la Constitución Política, sostiene que las disposiciones impugnadas impiden el derecho a la defensa oportuna y a rendir y a solicitar prueba como parte del debido proceso, vulnerando en consecuencia el derecho en su esencia. En lo concreto, se habría vulnerado el derecho del deudor a poner excepciones y a rendir pruebas que permitieran sustentar sus argumentos, quedando en la absoluta indefensión. En cuanto a la tramitación de este requerimiento, mediante resolución de fecha 30 de diciembre del año pasado, se le admitió a trámite y por resolución de fecha 20 de enero del año en curso, se lo declaró admisible, decretándose en la misma resolución la suspensión de la gestión pendiente consistente en los recursos de casación en la forma y en el fondo, pasando los antecedentes al Pleno para los efectos pertinentes. Por resolución de fecha 22 de enero, se confirió traslado a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en la gestión pendiente para que formularan sus observaciones, las que solo fueron formuladas por Administraciones y Proyectos Euroamérica S.A. y por el síndico de la quiebra. Ambas partes solicitaron el rechazo del requerimiento en virtud de los fundamentos que se pasa a exponer. En primer término, en cuanto a la infracción al debido proceso y al derecho a defensa y a la prueba, se sostiene que el traslado al deudor de la quiebra por un plazo determinado es un trámite esencial y obligatorio, que confiere al deudor la oportunidad para desvirtuar la solicitud de quiebra y acompañar toda la prueba y antecedentes que justifiquen la improcedencia de la declaratoria de quiebra. El que la audiencia tenga un carácter informativo no obstaculiza ni impide el libre ejercicio del derecho a defensa, ya que no imposibilita que el deudor argumente sobre la solicitud de quiebra presentada en su contra. Que el verdadero contradictorio se postergue para una etapa posterior no transforma per se el procedimiento en inconstitucional, ya que el deudor mantiene su derecho a defensa y prueba, el que puede ejercer además mediante el recurso especial de reposición. Sostienen que el tribunal ha señalado que el derecho a la defensa, a la bilateralidad de la audiencia y a la prueba son elementos del debido proceso que no pueden ser exigidos de igual forma en todos los procedimientos. En algunos, atendida la naturaleza jurídica del conflicto que se ventila, es aconsejable reducir o modificar las características y formas propias de la defensa que puede esgrimir el deudor. Asimismo, señala que esta magistratura se ha pronunciado en oportunidades anteriores en el sentido de que el carácter informativo de la audiencia no quiere decir que no se escucha al demandado, ni que éste no pueda acreditar sus pretensiones. De hecho, esta audiencia importa necesariamente que el juez le dé al fallido la oportunidad de intervenir. Es el reconocimiento legal expreso del derecho a ser oído, con la consiguiente posibilidad del deudor de exponer todo lo conveniente a su defensa, alegaciones de hecho y de derecho que resulten apropiadas, incluidas las que digan relación con la existencia de la obligación y los demás requisitos que hagan improcedente la declaratoria de quiebra. Podrá objetar la prueba del acreedor y el fondo de lo solicitado en la solicitud. La plena actividad probatoria se restringe por la ausencia de un probatorio, el que es sustituido y compensado por la obligación del juez de cerciorarse por todos los medios de prueba a su alcance de la efectividad de la causal invocada, lo que permite al deudor proporcionar los antecedentes que habiliten al tribunal para formarse la convicción de que es improcedente la declaratoria de quiebra. Cita al efecto los considerandos quinto a 16 de la sentencia rol número 1239 de este tribunal. En relación a los efectos, en el caso concreto, señala que el tribunal que conoció de la solicitud de quiebra confirió traslado, otorgando para ello el plazo previsto en el juicio ordinario de mayor cuantía, contemplado en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, el deudor tuvo al menos 15 días hábiles para contestar la solicitud de quiebra y lo hizo formulando sus alegaciones y defensas, rindiendo toda la prueba que en el presente requerimiento señala no haber rendido, salvo la testimonial que es improcedente y la absolución de posiciones que no fue solicitada en primera instancia.
A estas pruebas se agregaron las aportadas por el solicitante de la quiebra, las que lograron desvirtuar la aportada por el deudor, haciendo manifiesta la procedencia de la declaratoria de quiebra. Posteriormente, el fallido presentó el recurso especial de reposición, formulando las mismas alegaciones planteadas en la audiencia informativa, a lo que el tribunal confirió traslado, rechazándolo posteriormente en todas sus partes. Hace presente que la fallida no solicitó que se recibiera la causa prueba en el recurso especial de reposición, lo que debió haber hecho de estimar que existían hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. El tribunal estimó no necesario abrir un término probatorio. En suma, sostienen que no se advierte la desprotección que se denuncia por la aplicación de las disposiciones impugnadas, ya que el deudor tuvo la oportunidad de formular sus alegaciones y de rendir prueba ejerciendo su derecho a defensa. Posteriormente pudo haber solicitado que la causa se recibiera a prueba, lo que no hizo, debiendo asumir las consecuencias de su omisión o inactividad. En cuanto al artículo 57, inciso segundo de la Ley de Quiebras, la parte de Administraciones y Proyectos de Euroamérica señala que no vulneraría el debido proceso al disponer su inciso segundo que el recurso especial de reposición se tramitará como incidente, puesto que precisamente la tramitación incidental del recurso es uno de los dispositivos que garantiza la contradictoriedad del juicio de quiebras, destacando que al remitirse el legislador a las reglas de los incidentes hizo aplicable la regla del artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, que es la norma que establece que corresponde al tribunal de fondo determinar si abrirá o no un término probatorio, norma que no fue impugnada en este requerimiento. Adicionalmente señala que esta norma no será decisoria litis, toda vez que el artículo 5 de la Ley de Quiebras dispone que toda cuestión que se suscita en el juicio de quiebras o en materia de convenios se tramitará como incidente, a menos que la ley señale un procedimiento diverso, por lo que, declarada eventualmente la inaplicabilidad del inciso segundo del artículo 57, subsistirá la aplicación del artículo 5 de la referida Ley de Quiebras, en virtud de la cual el recurso especial de reposición deberá tramitarse igualmente como incidente. En cuanto a la supuesta vulneración de la igualdad ante la ley, contemplada en el numeral 2, inciso primero del artículo 19, la impugnación se basa en la gran diferencia que existiría entre el deudor ejecutado individualmente en un juicio ejecutivo y el deudor ejecutado en un juicio concursal en cuanto a la oposición de excepciones y a la rendición de la prueba. Señalan las partes que no existe tal discriminación. En ambos casos se difiere la posibilidad de oponer excepciones. En el caso del deudor individual, primero se le requiere de pago y solo entonces puede oponer excepciones y probarlas. Y en el caso de la solicitud de quiebra, primero se declara la quiebra y luego puede ejercer su derecho a defensa y prueba mediante el recurso especial de reposición. La diferencia que se advierte es que la suspensión, en el caso del juicio ejecutivo individual, opera como consecuencia de la oposición de las excepciones, en tanto que en el juicio concursal depende de la decisión del juez, lo que no es arbitrario, ya que obedece a parámetros de racionalidad y proporcionalidad, ya que el deudor de un juicio ejecutivo ha caído en un mero incumplimiento, en tanto que el fallido se encuentra en un estado de insolvencia. Cita al efecto los considerandos 19 y 20 de la sentencia Rol número 1239. Concluyen en este punto en que la existencia de un trato diferente para una categoría de demandados no resulta suficiente para estimar que esa diferencia sea contraria a la Constitución política, ya que lo que ésta prohíbe no es diferenciar, sino que hacerlo de forma arbitraria, es decir, sin obedecer a un criterio de razonabilidad, lo que en la especie existe, resultando más razonable dejar la decisión de paralizar el procedimiento en manos del juez, quien deberá ponderar en concreto los antecedentes en que se funda la solicitud. En cuanto a la infracción al artículo 5, inciso segundo, en relación con el artículo 8 de la Convención Americana, por la supuesta vulneración al derecho a ser oído y rendir prueba, se remiten al anteriormente dicho. Y en cuanto a la infracción al numeral 26 del artículo 19 de la Constitución Política, señalan que las disposiciones impugnadas no impiden el derecho a la defensa oportuna y a rendir y a solicitar prueba, no vulnerando el debido proceso en su esencia, ya que la fallida ha podido formular todas sus alegaciones oportunamente ante los tribunales del fondo, además de aportar la prueba que estimó pertinente. El que la audiencia informativa no dé lugar a incidente, reiteran, lo limita el derecho a defensa al no permitirle la apertura de un probatorio, ya que esta limitación no importa una restricción que afecte el derecho en su esencia, puesto que lo esencial del derecho a la defensa es la bilateralidad de la audiencia, lo que se cumple con la audiencia informativa, que tiene por objeto que el deudor pueda esgrimir los argumentos tendientes al rechazo de la quiebra, presentar prueba y controvertir la presentada.
no desapareciendo la posibilidad de rendir prueba, la que, como se ha dicho, se traslada para una etapa posterior al pronunciamiento de la declaratoria de quiebra. Por estas razones, las dos partes que se oponen al requerimiento solicitan que éste sea desestimado en todas sus partes. Con fecha 9 de marzo se ordenó traer los autos en relación y su agregación a los asuntos en estado de tabla. Eso es todo, señoría. Muy bien, muchas gracias. Va a exponer entonces por la parte requirente Curauma S.A. la abogada Jessica Torres por 30 minutos. Al término de ello vamos a hacer un receso de 10 minutos y continuarán los otros dos abogados. Tiene la palabra entonces el abogado Jessica Torres. Muchas gracias, sus señorías excelentísimas. En mi calidad de requirente, alego a fin de que este excelentísimo tribunal, en definitiva, acoja este requerimiento y declare inaplicables para el caso concreto los artículos 45, incisos primero y segundo, y artículo 57, inciso segundo, ambos del libro cuarto del Código de Comercio, hoy día ley de quiebras, antigua ley de quiebras, toda vez que hoy día existe otro cuerpo normativo a propósito de aquello que rige a partir del año 2014. No obstante, mi representada se rige por la ley anterior, es decir, la ley 18.175, en donde se encuentran incorporadas estas normas. Para una mejor comprensión de mi alegación, subdividiré los argumentos en una primera fase, se refiere a la cita de las normas propiamente tales. Segundo, los principios constitucionales que a la vista de esta requirente se encuentran en juego en estas disposiciones, haciéndose un análisis in abstracto de la constitucionalidad. Luego, el caso concreto y sus circunstancias, y finalmente cómo la aplicación de estas dos disposiciones en el caso concreto tornan el efecto de aquellas en inconstitucional, perjudicando claramente los derechos fundamentales de mi representado. En relación a la primera situación, es decir, las normas, si se me permite por favor la cita para recordar textualmente la redacción del legislador. El artículo 45, inciso primero y segundo, señala: el juzgado se pronunciará sobre la solicitud de quiebra a la brevedad posible con audiencia del deudor y deberá cerciorarse por todos los medios a su alcance de la efectividad de las causales invocadas. Agrega luego: la audiencia del deudor solo tendrá carácter informativo, no dará lugar a incidente y en ella ésta podrá consignar fondos suficientes para el pago de los créditos que hubieran servido de base a la solicitud de quiebra y las costas correspondientes, en cuyo caso no procederá a la declaración de quiebra. El artículo 57, inciso segundo, en tanto, se pronuncia respecto al recurso especial de reposición, derecho que se le otorga en este caso al fallido solo con posterioridad a la declaratoria de quiebra, y señala su forma de tramitación indicando, si se me permite por favor la cita: el recurso especial de reposición se tramitará como incidente. En él será parte el que lo hubiera interpuesto y podrán también serlo el fallido, el que hubiera solicitado la quiebra y el síndico. Su señoría, estas normas, y paso a la segunda fase de mi alegato, dicen relación con la única oportunidad procesal que se le reconoce a una persona que está demandada por una solicitud de quiebra, en forma previa a que exista una declaración jurisdiccional relacionada a la pretensión del actor, es decir, que se declare la quiebra. La oportunidad es clara y es única en este artículo. Es una audiencia de carácter meramente informativo. Y aún más, el legislador agrega que no se admiten incidentes, recalcando que esta situación es escueta y única y exclusivamente solo para informar. Ahora bien, su señoría, de otro lado, también tenemos que señalar que en estas disposiciones el derecho del fallido, que ya es cercenado en esta primera etapa, se le otorga recién la posibilidad de un contradictorio con posterioridad a la declaratoria o a la declaratoria de quiebra, es decir, al pronunciamiento jurisdiccional. Tanto así que se denomina recurso especial de reposición. Es decir, es una impugnación, no es una defensa, sus señorías excelentísimas, es un recurso. Por lo tanto, ya hay un efecto
Y el efecto, su señoría, no es cualquier efecto de cualquier declaración jurisdiccional. La declaratoria de quiebra, como todos sabemos, tiene efectos inmediatos con la sola enunciación de la sentencia. Suscrita la sentencia, surte inmediatamente efectos. Y entre estos efectos, sus señorías, debemos recordar que impactan derechos constitucionales, garantías fundamentales del fallido, reconocidos, sí, claramente, en un procedimiento, como es, por ejemplo, la privación de la administración de sus bienes, incluso el derecho a la privacidad, porque hay una incautación de la correspondencia, en fin, hay una serie de efectos por la sola declaratoria de quiebra. Y sin embargo, el derecho al contradictorio se posterga posterior a este efecto. Cabe señalar entonces si esto corresponde o se corresponde más bien con los principios que nuestro constituyente ha reconocido en forma expresa. Y aquí me quiero referir a dos principios fundamentales que nosotros sostenemos, se ven aquí seriamente conculcados: el debido proceso y el derecho a la igualdad ante la ley. En relación al debido proceso, su señoría, como todos sabemos, en el 19 número 3, inciso sexto, se señala en forma expresa, si se me permite la cita: toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador, no a un juez, al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas. Su señoría, acá lo que ocurre es que se transfiere la responsabilidad de garantizar un racional y justo procedimiento desde el legislador a un juez. No puede ser que en esta audiencia, por el solo hecho que el juez debe considerar y tomar por todos los medios a su alcance, dice el artículo 45, la efectividad de las causales invocadas, se le entrega en todo caso, señoría, claramente aquí la racionalidad del procedimiento al juez de la causa, quien a su criterio se cerciorará, luego que ha sido informado por el fallido, de la efectividad de las causales. Claramente, su señoría, eso jamás ha sido la intención del constituyente, y la sola transferencia de esta responsabilidad a la función jurisdiccional ya es una infracción de carácter grave a este principio. Quisiera detenerme en el concepto del debido proceso. Como todos sabemos, no existe un concepto reconocido en la Constitución. Lo que existe es el principio que está consagrado, pero el catálogo de derechos ha sido un desarrollo jurisdiccional y dogmático. Al efecto, su señoría, si se me permite la cita, este excelentísimo Tribunal Constitucional, en fallo 478, que es uno de los tantos a los cuales se refiere con el concepto del debido proceso, señala que conforme a la doctrina nacional, el derecho a un proceso previo legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, la adecuada asesoría y defensa con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores. A su vez, el profesor Juan Colombo, ex ministro y presidente de este excelentísimo Tribunal Constitucional, ha señalado en su libro El debido proceso constitucional, si se me permite la cita: en este contexto, el acceso eficaz a la justicia, el derecho a la defensa, a una asesoría jurídica razonable, a una asistencia judicial gratuita si fuera necesaria, tener un juez imparcial, preparado, responsable y creativo, y en fin, a un plazo prudente de duración, constituyen elementos que indudablemente tendrán influencia en el desarrollo de cada proceso jurisdiccional y que, como su natural efecto, lo subjetivizan caso a caso. Hay una gran cantidad de fallos y doctrina que señalan, entre otras cosas, los principales elementos que se pueden reconocer dentro del catálogo de derechos que forman este debido proceso. Y entre ellos, claramente, hay dos que nos competen: el derecho a la defensa y el derecho a la prueba. Pero no
es un mero derecho a la defensa, su señoría. Es el derecho a la defensa con un apellido, oportuna. ¿Qué significa esto? La defensa no solamente tiene que ser reconocida como un espacio dentro del procedimiento, sino que además esta tiene que ser efectuada antes que el efecto de una declaración jurisdiccional surta sus efectos. Es decir, es la combinación previa que encierra la fase del debate. Es con antelación, aunque un juez pueda tener toda la información jurídica y fáctica para proceder a una justa resolución. Respecto al derecho a la defensa oportuna, este excelentísimo Tribunal Constitucional en reiterados fallos se ha pronunciado. Voy a citar solo dos extractados, el rol número 621 del 29 de mayo del 2007, señala la jurisprudencia, el derecho a la defensa jurídica y las condiciones de libertad en las que debe verificarse la debida intervención del letrado en el procedimiento constituyen piezas fundamentales en el justo y debido proceso y pertenecen a las más antiguas tradiciones de la justicia y del derecho. En tanto, la jurisprudencia del rol 1001 del 28 de enero del 2008 señala el derecho a la defensa jurídica tiene una relación sustancial con el de igual protección de la ley, en términos tales que viene a precisar el sentido y alcance de la protección que el legislador debe otorgar al ejercicio de los derechos de las personas referidos al ámbito específico de la defensa jurídica ante la autoridad correspondiente. Claramente, su señoría, aquí lo que nosotros estamos alegando es que se ha privado en abstracto, todavía no bajo al caso concreto, se priva al fallido, al futuro fallido, de tener una oportunidad de alegar como corresponde, de contradecir un contradictorio con antelación al efecto jurisdiccional de la declaratoria de quiebra. Ahora bien, su señoría, también parte del debido proceso es el derecho a la prueba. Y el derecho a la prueba, su señoría, claramente también de aquí se debe cercenado. Para conceptualizar el derecho a la prueba como parte del debido proceso, quisiera citar una doctrina del profesor Manuel Jaén Vallejo en su libro Tendencias Actuales de la Jurisprudencia Constitucional Penal. En él, si se me permite, por favor, el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa garantiza a las partes la aportación de las pruebas necesarias para acreditar los hechos que sirven de base a sus pretensiones, sin perjuicio de las atribuciones de los tribunales ordinarios para examinar la legalidad y pertinencia de las pruebas propuestas. Su señoría, evidentemente que la idea no es solo alegar, refutar, contradecir como parte del derecho a la defensa, sino que además el derecho a probar lo que uno está alegando. Porque de lo contrario el juez de la causa naturalmente no tendrá las herramientas para poder fallar en justicia y equidad con todos los antecedentes, lo que es abiertamente injusto en este caso para la defensa. Ahora bien, claramente, su señoría, no existe este espacio de prueba porque ni siquiera se admiten incidentes en el ámbito del artículo 45, inciso primero y segundo. Y por otro lado, cuando ya tenemos una declaratoria de quiebra, cuando ya los efectos perjudiciales se encuentran en plena eficacia, se reconoce el recurso especial de reposición como gran defensa para este fallido. Pero este recurso, sus señorías, excelentísimas, se tramita como incidente. Eso es todo lo que dice efectivamente el legislador. Y no contempla ni desarrolla un término probatorio, ni las pruebas que se van a rendir. Y ya veremos que esto, su señoría, ha sido recogido por el nuevo legislador. Ya me haré cargo de la nueva legislación y cómo recoge todas estas críticas. Y en el caso concreto, como se verá, efectivamente dejó sin prueba a mi representado, fallando de plano el recurso especial de reposición. El segundo principio que se involucra acá es el principio de la igualdad ante la ley. Artículo 19, número 2, artículo 19, número 3, inciso primero. La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Su señoría, aquí lo que se trata de evitar es que exista una discriminación de carácter arbitrario. Pero
¿Qué se entiende por discriminación arbitraria? La verdad que también este excelentísimo tribunal, en un fallo histórico del año 85, rol 28, si se me permite la cita de esta jurisprudencia, señala: de esta manera la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición, por lo que ella no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria, ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe un indebido favor o privilegio personal o de grupo. Esta jurisprudencia es bastante ilustrativa en relación a lo que se entiende por la igualdad ante la ley y la posibilidad evidente de que exista una discriminación. Pero esta discriminación no puede ser arbitraria, es decir, no puede carecer de razonabilidad ni proporcionalidad. ¿Por qué estas normas que estamos impugnando in abstracto ya son inconstitucionales porque hay discriminación arbitraria? Por la sencilla razón de que se trata de dos deudores. Si nosotros comparamos dos deudores, uno que efectivamente tiene algunas deudas en el sistema y que está demandado a través del juicio ejecutivo general, y otro, su señoría, que está en cesación de pagos. En este caso, su señoría, el demandado por el juicio ejecutivo normal tiene el reconocimiento a la oposición de excepciones en forma previa a que se rematen los bienes. Tiene el derecho a la prueba. Se le reconoce además un término probatorio. Se establece un plazo para la testimonial. Es decir, está claramente prevista su participación probatoria y su adecuada defensa. Pero el otro deudor, su señoría, el que está en cesación de pagos, por el hecho de tener una cantidad de acreedores determinados, pareciera ser que la ley lo castiga y pareciera ser que fuera un ciudadano segunda clase por el mero hecho de ser un deudor. Aquí, su señoría, hay un castigo porque no se le permite en ningún caso una oposición de excepciones, ni se le permite una adecuada defensa antes del efecto tan grave como es perder toda la administración de sus bienes de forma inmediata una vez declarada la quiebra. No existe, su señoría, un criterio de razonabilidad para comprender por qué existe esta diferenciación que afecta derechos fundamentales del debido proceso. ¿Cuál fue la razón del legislador? Podrán decir, su señoría, que aquí se trata de un derecho concursal, una ejecución universal, que hay una cantidad de acreedores. Está bien, defendamos los derechos constitucionales de los acreedores, pero no cercenemos en ningún caso derechos tan fundamentales como el derecho al debido proceso del deudor por el mero hecho de haber caído en insolvencia. Parecen más bien un castigo, su señoría civil, que una regulación propiamente tal. Ahora bien, esta situación, su señoría, ha sido reconocida, gracias a Dios, por el nuevo legislador. Como todos sabemos, la nueva ley de quiebras, que ya no se llama quiebra, se llama reorganización y liquidación de empresas. La ley 20.720. Su señoría, aquí recoge toda la crítica que hemos hecho mucho tiempo varios académicos a propósito de la falta del debido proceso en el procedimiento de quiebra, particularmente la oportunidad de defensa. Los artículos 120 y siguientes, su señoría, tratándose de la audiencia inicial de una insolvencia forzosa, se le reconoce, su señoría, de una manera concreta, la oportunidad de un contradictorio oportuno. Hay una audiencia en donde hay una posibilidad de defensa y un catálogo de situaciones que el deudor puede desarrollar en esa audiencia, entre las cuales está fundar oposición de acuerdo al artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, se le reconoce el derecho por fin a la oposición de excepciones en forma previa a la resolución. El legislador reconoció su error con la nueva legislación. ¿Qué pasa con aquellos que nos vemos regidos por la anterior ley? Y aquí viene una segunda discriminación arbitraria, porque tenemos dos deudores. Uno que es deudor del año 2014 en adelante con una solicitud de insolvencia, y el otro deudor que es fallido en el proceso de quiebra antiguo.
En ambos casos, su señoría, tenemos una discriminación y un perjuicio para sus derechos concreto. ¿Cuál es? Que mientras el del 2014 tiene toda la posibilidad de argumentar lo que esta parte ha permitido, se le ha permitido escasamente argumentar y puede rendir prueba porque se genera no solo un término aprobatorio, se determinan cuáles son las pruebas que se admiten, su señoría. Hay absolución de posiciones, testimonial, en fin. ¿Por qué un deudor en la misma situación, insolvencia, hoy día tienen distinto tratamiento? No nos parece justo, no nos parece racional y tampoco nos parece debido. Su señoría, es tan claro que no es una sola interpretación de esta parte. Este proyecto de ley, cuando fue enviado en su mensaje presidencial, hay un acápite que se relaciona con el reconocimiento de esto. Y si se me permite, por favor, la cita está en la historia fidedigna de la ley. La verdad que son más de 3.600 páginas, así que solo extraje algunas de las referencias, particularmente del mensaje presidencial. Dice, el derecho a la defensa del deudor cuya quiebra se reclama. En la actualidad, la opción del demandado de oponerse a la declaración de quiebra es posterior al pronunciamiento de la sentencia que la declara, lo que es cuestionable desde la perspectiva del debido proceso e incluso desde el sentido común general. No vale demasiado la pena defenderse de una calificación que ya ha tenido lugar y donde el efecto dañoso ya se ha configurado. Su señoría, la historia fidedigna de la ley, de la nueva ley, reconoce lo que estamos hablando. ¿Qué pasa, su señoría, en el caso concreto? Y aquí paso a la tercera fase de mi alegación. Tal como bien se dijo en la relación, su señoría, se trata de una quiebra en la que el título que esgrime el solicitante de la quiebra es un pagaré que se suscribe por mi representada como deudor principal y también se suscribe por el propio solicitante en calidad de aval. El solicitante persona jurídica, Julio Bustamante y Compañía Limitada, y también por otro aval, que es Julio Bustamante Geraldo, la persona natural. Este pagaré, como no se pagó, fue ejecutado por Corbanca, que era el acreedor principal, en el 15º Juzgado Civil de Santiago. En aquella oportunidad, el mismo solicitante de esta quiebra, en su defensa, hace una gran elaboración de argumentos señalando que el título carece de fuerza ejecutiva. Curioso, porque es el mismo título que aquí trata de fundar su quiebra. Ahora bien, en ese juicio ejecutivo, el deudor, Julio Bustamante y Compañía Limitada, paga la suma y se le entrega el título, y con este título es que concurre al 2º Juzgado Civil de Santiago solicitando la quiebra. Al efecto, su señoría, nosotros nos merecían las siguientes argumentaciones que se hicieron en esta pequeña espacio que se le otorga por el artículo 45 al deudor. Y se señaló en esa oportunidad que, por un lado, carecía de fuerza ejecutiva, evidentemente, el pagaré, que la obligación no era mercantil, sino de carácter civil, y además no estábamos de acuerdo con la subrogación alegada, y finalmente que la parte solicitante no tenía legitimación activa. Como era de esperar, se declaró la quiebra, su señoría, y luego en el recurso especial de reposición mi representada pudo desarrollar de mejor manera estos argumentos y, por un lado, alegó la incompetencia del tribunal, toda vez que el domicilio estatutario de la misma es en la ciudad de Valparaíso, que el propio Corbanca hizo valer su crédito en una proposición de convenio judicial preventivo que se tramitó respecto de mi propia representada en la ciudad de Valparaíso, es decir, el propio acreedor principal hizo valer el mismo crédito, el mismo título en Valparaíso, de lo cual estaba en conocimiento el solicitante de la quiebra. Como no es prorrogable la competencia en materia de quiebra, su señoría, esta parte alegó la incompetencia relativa del tribunal. Además, su señoría, se alegó que el solicitante nunca acreditó la vigencia de su poder ni la existencia de la sociedad. Estamos hablando de una sociedad del año 1998, que fue transformada al año 2002. En fin, nosotros solicitamos que lo mínimo que se podía acreditar era su poder vigente. En tercer lugar, no estamos de acuerdo con la subrogación, toda vez que se hizo el pago con desconocimiento del deudor. Y aquí aplicábamos el artículo 1573 del Código Civil, y en ese contexto no cabe la subrogación. Dentro de la alegación de que carece el título de fuerza ejecutiva, nosotros señalamos la propia confección extrajudicial
del solicitante que señala que el título carece de fuerza ejecutiva porque no fue emitido conforme a las reglas del derecho. Y si el propio solicitante está cuestionando el título, ¿cómo ahora aparece validándolo? Eso fue una primera alegación. Y una segunda alegación es que la deuda no es líquida. ¿Por qué no es líquida? Porque aquí se aplica el artículo 1522 del Código Civil. Si existen varios deudores solidarios, como es deudor principal y avales, y uno de ellos paga, se extingue la solidaridad y la deuda queda simplemente conjunta, norma expresa. Al ser simplemente conjunta, no puede estar cobrando la totalidad del pagaré a una sola de los deudores, sino que debe especificar cuál es el monto por el cual se debe demandar a mi representado. Y en relación al tema de la obligación es de carácter civil, no mercantil, toda vez que este pagaré surge de una manera muy curiosa. El solicitante, Julio Bustamante Geraldo, como persona natural, fue director de Curauma y se le adeudaban honorarios. Se hizo una sesión de directorio en donde se aprobó que se pidiera un préstamo a Corbanca para pagarle esos honorarios, en donde suscribe el acta justamente don Julio Bustamante. Por lo tanto, él está en pleno conocimiento de que el origen de la obligación nunca fue mercantil, sino que de carácter civil. Ahora bien, su señoría, muy brevemente fue este análisis de facto, porque ¿cuál fue el impacto entonces frente a estas argumentaciones de la aplicación de estas normas? Primeramente, su señoría, todas las alegaciones tienen fundamento y debían ser probadas a través de documental, testimonial, exhibición de documentos, que nosotros queríamos que el señor Geraldo nos exhibiera una gran cantidad de documentos que él tenía en su poder, que probaban las alegaciones nuestras. Queríamos solicitar también la absolución de posiciones, para que él mismo confesara cómo él estuvo en esa sesión de directorio y sabe que el origen de la obligación que está cobrando era por honorarios y en ningún caso mercantil. Entre otras pruebas, su señoría. Como se nos impide la posibilidad de probar antes de la declaratoria de quiebra, nos vimos impedidos de solicitar estas pruebas. Cuando aquí las partes señalan que esta parte pudo rendir abundante prueba, eso es falso, y lo digo claramente, falso. Lo único que esta parte pudo acompañar fueron algunos documentos, pero no podíamos solicitar ni testimonial, ni exhibición de documentos, ni confesional. Tanto así que cuando se solicita la confesional en segunda instancia, la propia Corte de Apelaciones señala la razón por la cual no nos da lugar, y es por la naturaleza del procedimiento, lo dice textual. ¿Qué se entiende por eso, su señoría? Que el procedimiento es el que no permite mayor prueba. Su señoría, además, esta resolución, estas normas impactan en el caso concreto desde que hay una discriminación arbitraria, creemos, su señoría, desde que no se pudo probar ni se pudo argumentar de la manera que hoy día se puede argumentar como deudor de la ley 720, perdón. Y también, por cuanto, comparado con un deudor de juicio ejecutivo normal, también estamos normados y nos vimos impedidos de rendir toda esta prueba. Ya teníamos los efectos encima de la declaratoria de quiebra y nos vimos impedidos, entonces, ni siquiera de administrar los bienes. Y finalmente, su señoría, también se impacta el artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental, desde que el derecho a la defensa adecuada y el derecho a la prueba están reconocidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, un tratado ratificado por Chile claramente también entonces vulnera este artículo. Y vulnera también los derechos en su esencia, el artículo 19, número 26, toda vez que es imposible poder defenderse con esta escueta situación. Agrava lo anterior, su señoría, que estamos frente a un síndico que lamentablemente ha administrado de una manera bastante reprochable. Hay acciones civiles y penales, particularmente penales hoy día, en contra de él, a propósito de la disposición, creemos, ilegal de bienes de mi representado, que ya vemos que suman bastante cantidad de dinero, lo que además impacta entonces esta normativa en un efecto tremendamente perjudicial para mi representada. Estamos hablando de bienes que van de 500 millones de dólares aproximadamente, que están en actual disputa con justamente administraciones y proyectos de Euroamérica, quien comparece aquí con un crédito de 7 millones de pesos. En fin, su señoría, finalizo mi exposición con una
cita, en este caso, de un ministro de este excelentísimo tribunal, el señor Mario Fernández, quien se pronuncia en un fallo Rol 1239 sobre este mismo artículo, artículo 45, inciso primero y segundo. El profesor Mario Fernández señala, si se me permite para finalizar, el carácter informativo que la norma impugnada asigna a la audiencia del deudor no se concilia mínimamente con los estándares exigidos por el debido proceso, según la breve y genéricamente redactada fórmula con que el inciso quinto del numeral tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental lo consagra. En efecto, no puede trasladarse al juez las calidades de racional y justo que la Constitución le asigna a la investigación y al procedimiento. En verdad fluye del inciso segundo del artículo 45 impugnado que el único propósito de la comparecencia del deudor sería la eventual consignación de fondos suficientes para las obligaciones que sirven de base a la solicitud de quiebra y no una ocurrencia por el magistrado para recibir justicia con la plena uso de los medios que todo orden jurídico de un Estado de Derecho franquea, especialmente los derechos a defensa y prueba. Acudir a la urgencia de la tramitación derivada de la naturaleza de la quiebra para justificar al citado carácter informativo de la audiencia no hace sino agravar la disconformidad de tal procedimiento frente a las exigencias del debido proceso. Su señoría, en consecuencia, a propósito de todos los argumentos aquí vertidos, se solicita que se acoja al requerimiento en definitiva y se declaren inaplicables para la gestión pendiente, en este caso el recurso de casación en la forma y en el fondo que se encuentra pendiente de la vista de la causa en la Excelentísima Corte Suprema, los artículos 45, inciso primero y segundo, y artículo 57, inciso segundo de la Ley de Quiebras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Conforme a lo que se había establecido, vamos a hacer un receso de 10 minutos.